Hacemos la parte 7 de la clase 22. Bueno, está extensa, pero está detallada. Espero que sirva para que puedan trabajar todos los problemas de la práctica 9. El último punto es un ejemplo, en particular ejercicio 13 de la práctica 9. Un ejemplo de texto, un ejemplo clásico, el choque elástico de partículas de igual masa, cuando, como está en el dibujo, visto desde el laboratorio, una partícula incide con cierta velocidad v0 sobre otra que estaba en reposo. Chocan y después del choque, cada una sale con cierta velocidad. La partícula 1 con velocidad v1 pusimos y un ángulo phi respecto a la dirección original incidente, y la partícula 2 con una velocidad v2 y ángulo eta respecto de la dirección incidente. Es un choque particular. Las dos masas son iguales, anotamos M1 y M2 para los dibujos, pero las dos valen el mismo valor M, y es elástico y una de ellas está en reposo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Primero en laboratorio, o sea, visto desde el sistema de referencia, la mesa de billar, donde la partícula 2 estaba quieta. Esto se conoce también como un choque de billar, típico. El sistema que estudiamos es el formado por las dos partículas, como está marcado con las liñitas punteadas. M, la masa de cada partícula. Notación particular para no ser cargosos. V0 es la velocidad antes del cuerpo 1. Y la velocidad antes del cuerpo 2 es 0 directamente. Así que no le ponemos otro nombre. Y V1 y V2 son las velocidades de las dos partículas después del choque. No le ponemos el después encima. Así podemos hacer las cuentas más cómodos. Entonces, como datos tenemos V0, velocidad incidente, y el enunciado este nos dice el ángulo phi, el ángulo con el que sale una de las partículas. Nos pregunta, las incógnitas son, cuánto vale el módulo de la velocidad V1, cuánto vale el módulo de la velocidad V2 y cuánto vale el ángulo eta. Tres incógnitas. Se resuelve para empezar con conservación de la cantidad de movimiento. Como esto se dibuja en el plano, los vectores velocidad y cantidad de movimiento, sobre todo después del choque, tienen dos componentes, así que son dos ecuaciones, una para el eje X y una para el eje Y. Conservación de la cantidad de movimiento en el eje X, conservación de la cantidad de movimiento en el eje Y. En el eje X tenemos, antes del choque, masa por V0. Una sola de las partículas aporta, la otra está quieta. Después del choque, mv1 coseno de phi más mv2 coseno de eta. En cambio, en el eje Y, al principio tenemos 0, no hay cantidad de momento en el eje Y antes del choque, y después tenemos m por v1 por seno de phi, con signo más, está dibujado hacia arriba en el eje Y, y menos m por v2 por seno de eta, con signo menos porque está dibujado hacia abajo en el eje Y del dibujo. Con esas dos ecuaciones, recuerden que las incógnitas son 3, el módulo de V1, el módulo de 2, V2 y el ángulo eta, así que con dos ecuaciones no nos alcanza. Pero el choque es elástico, que el choque es elástico es una información extra, agregamos la ecuación de conservación de la energía y tenemos esta tercera ecuación. Energía cinética inicial, que aporta solo la masa 1 con velocidad V0, igual a energía cinética final, que se reparte entre las dos masas, 1 y 2, con velocidades V1 y V2. Ahora sí, esto es un juego de tres ecuaciones con tres incógnitas y se puede resolver. No es muy sencillo porque por un lado es cuadrático en V1 y V2 y por otro lado trigonométrico. Hay una incógnita eta y aparecen el seno de eta y el coseno de eta. Entonces, con varios trucos, identidades trigonométricas, escribiendo ecuaciones que se elevan al cuadrado, etc., se puede despejar. Se puede despejar. Lo que hago acá es copiarle los resultados, nada más. Hasta allá abajo. El ángulo eta es pi sobre 2 menos phi. No los guío con esta resolución porque hay otras maneras de hacerlo, pero lo hice en borrador y me ocupo un par de hojas y sale. ¿Cuál es la maniobra típica todavía vista en laboratorio o el truco que se conoce en los libros asociado a este problema en particular? Se sabe que la suma de los ángulos phi y eta es de 90 grados. Típico en la intuición del juego de billar, uno canchero le pega más o menos de refilón para calcular para dónde sale la partícula 1 que uno pegó,
que uno taqueó, digamos, y para dónde sale la partícula 2 que ha chocado y que quiere embocar en algún lugar. Se sabe que este ángulo, si el choque es elástico, es de 90 grados. ¿De dónde sale eso? Bueno, matemática, mediante. La conservación de la cantidad de movimiento dice, sin separar componentes, que m por v0 es igual a m por v1 más m por v2, uno antes del choque y otro después. Si simplificamos las masas, simplemente v0 es v1 más v2. Y si calculamos, pensando ya en la parte de energías, el módulo de v0 cuadrado, el módulo de v0 cuadrado es v0 escalar v0. Como v0 se escribe como v1 más v2, es v1 más v2 escalar v1 más v2. Distribuyendo tenemos tres términos. El cuadrado del primero, v1 escalar v1, el cuadrado del segundo, v2 escalar v2, y el doble producto del primero por el segundo, producto escalar. O sea, v0 cuadrado nos queda v1 cuadrado más v2 cuadrado más este producto escalar. Por un lado. Usando nada más que la conservación de la cantidad de movimiento. Por otro lado, usando la conservación de la energía, que aquí estaba, si simplifican las masas y simplifican los submedios, tienen que v0 cuadrado es v1 cuadrado más v2 cuadrado. Acá abajo lo copio. Entonces, si comparan esta ecuación con la anterior, resulta que 2v1 escalar v2 está sobrando. Comparan, a la izquierda está v0 cuadrado, a la derecha están v1 cuadrado, v2 cuadrado, y esto no tiene que estar, o mejor dicho, tiene que ser 0. Entonces la conclusión de la comparación, en este caso particular, insisto, es un caso muy particular, la comparación dice que v1 escalar v2 es igual a 0. Si v1 y v2 son vectores con módulo no nulo, significa que son perpendiculares. Esto es módulo de v1 por módulo v2 por el coseno del ángulo que forman, que tiene que ser de pi sobre 2. Otra posibilidad sería que alguna de las velocidades sea 0. Y es un caso interesante, no es el que trabajamos acá, pero les cuento en el dibujo. Si la masa de la partícula 1, la bola de billar 1, pega bien de lleno en la 2, la saca para adelante, sin ángulo. Y en esos casos, V0, la masa 1 queda quieta en el lugar del choque y la masa 2 es la que sale. Si son de distintos colores, queda clarito. La que venía andando queda quieta y la que estaba quieta sale andando. Y sale andando con la misma velocidad que traía la incidente. Eso se le suele llamar choque de sustitución. No se puede decir que las velocidades son perpendiculares, pero sí, por supuesto, que el producto escalar es 0 porque una se quedó quieta. Bien, entonces, si sabemos que el ángulo eta y el ángulo phi son complementarios, suman 90 grados, pi sobre 2, entonces el coseno, acá tendría que decir eta. El coseno de eta es el seno de phi y el seno de eta es el coseno de phi, y entonces en estas ecuaciones coseno de eta y seno de eta pasan a ser datos. Son seno de phi y coseno de phi, y phi era dato. Y entonces les quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, mucho más sencillo de resolver. Por ese lado, sí de todas maneras sale, pero por ese lado es mucho más económico llegar a las soluciones de cuánto vale V1 en módulo y cuánto vale V2 en módulo. Bien, ese es el trabajo hecho en el sistema de laboratorio. Ahora, nos interesa que ustedes se acostumbren a trabajar en el sistema de centro de masa. Como les dije en otra parte, es la forma profesional de trabajar choques, colisiones, por ejemplo en aceleradores y choques de partículas elementales o no elementales, las que haya. ¿Cómo es esto en el sistema de centro de masa? Bueno, ya lo hicimos en otro ejemplo. La estrategia es traducir los datos al centro de masa. Para eso necesitamos la velocidad del centro de masa, que se calcula con los datos iniciales antes del choque, da V0 sobre 2. Y con esta velocidad del centro de masa, en el eje X, lo estoy escribiendo vectorial completo. Con esta velocidad del centro de masa, los datos de velocidad de la partícula 1 antes del choque, vista del centro de masa, que es prima, es el valor de la velocidad de la partícula 1 antes del choque, vista en el laboratorio, menos la velocidad del centro de masa. En términos de datos que tenemos son V0 por I, es la velocidad de la partícula incidente, la 1, antes, V0 sobre 2 con signo menos, V0 sobre 2 por I es la velocidad del centro de masa, había que restarlos, da V0 sobre 2 por I. V0 sobre 2
en el eje X. La partícula 2, que inicialmente estaba en reposo, tiene su velocidad inicial en el sistema de centro de masa como reposo, que es 0, menos velocidad del centro de masa, menos V0 sobre 2 por I. Velocidades iguales en módulo y opuestas en sentido. Corresponde que la suma de esas dos, esta y esta, tenía que dar 0, porque es la cantidad de movimiento del sistema vista del centro de masa. O sea, podemos calcular una y deducir la otra, pero bueno, salen las dos. Entonces, este dibujo me interesa. Visto del centro de masa, si un observador logra pararse en el centro de masa, lo que ve es que las dos partículas que chocan se le vienen encima. Cualquier choque resuelto del centro de masa tiene dos partículas que se vienen a encontrar en el origen, con masas y velocidades tal que la cantidad de momento total es 0. Después de chocar, se las ve como alejarse del origen. Así. Con masas, bueno, sus masas y velocidades nuevas que siguen sumando cantidad de movimiento 0, porque la cantidad de movimiento se conserva. Acá puse B'1 y B'2 sin decir después y antes en los dibujos, para no cargosear porque no lo estamos usando las cuentas, pero obviamente está en el cartelito de qué es antes y qué es después. Y tendría que decir después del choque, perdón, me quedo de la vez anterior. Explosión. Entonces, uno tiene una imagen de cómo llegan las partículas al choque y una imagen de cómo van a salir. Las velocidades de allá tienen que estar en la misma dirección y sentidos opuestos, porque es la única manera de que las cantidades de movimiento sumen 0. Y si las masas son iguales, como en este caso, las velocidades también son iguales, para que sumen 0. Escrito en matemática, después del choque, M1 por V1' y M2 por V2' tienen que dar una cantidad de movimiento, M por V1' más M por V2', que dé 0. De donde se despeja que la cantidad de movimiento de una es opuesta a la cantidad de movimiento de otra. Y simplificando las masas, la velocidad de una, digamos la 2, es opuesta a la velocidad de la otra, de la 1. Entonces, el observador que está en el centro de masa ve alejarse a estas dos partículas con las mismas velocidades en módulo y direcciones opuestas. Lo que no sabemos todavía es el ángulo beta con el cual salen las partículas vistas del centro de masa. Típicamente eso depende del detalle de si el choque es frontal o el choque es un poquito más de refilón. No tenemos esos datos, así que este beta no lo podemos calcular ahora. Pero, resuelto el choque en el sistema de centro de masa, tenemos que volver al laboratorio. Y los resultados del laboratorio van a depender de este beta que no conocemos todavía. Y el resultado del laboratorio de la velocidad B1, que tenía ángulo phi con respecto al eje X, nos va a permitir decir cuánto es este ángulo beta para que al final salga con ángulo phi en el sistema de laboratorio. Bueno, perdón. Habíamos visto que las velocidades estas son iguales en módulo y opuestas. No vimos el módulo, pero eso sale de conservación de la energía. Desde el centro de masa, la energía cinética interna sería inicial es las dos partículas incidentes con velocidad V0 sobre 2 cada una. Al final, después del choque, las dos partículas salientes con sus velocidades V1' y V2', tendría que decir todos ahí, V2', salientes, perdón. ¿Por qué no puse, ahora me acuerdo, por qué no puse V2'? Porque son iguales en módulo, V1 y V2'. Entonces el módulo de V2' es el módulo de V1'. Y así escrito se nota que hay una sola incógnita que es el módulo de V1' que se despeja. Se despeja y da que la velocidad de salida de las partículas en módulo, recuerden que esto es para la 1 y para la 2 el mismo módulo, es igual que la velocidad de incidencia. O sea, las partículas en módulo salen con la misma velocidad con la que entraron. Y eso es así por conservación de energía cinética. Si no se conservara, saldrían con alguna velocidad en módulo menor que la velocidad con la que entraron. Entonces, desde el punto de vista del centro de masa, el problema está resuelto con un ángulo beta que no pudimos determinar. Se vuelve al laboratorio. Las fórmulas para volver son las de adición de velocidades o velocidades relativas. Con todo lo que escribimos, si lo copié bien, tenemos esto. O sea, tenemos la componente X y la componente Y de B1. Y la componente X y la componente Y de B2. Con un parámetro beta que todavía no conocemos. Pero B0 que está ahí es dato. Bien, entonces, miremos B1. Podemos sacar el módulo de B1 sumando
componentes al cuadrado tomando raíz. Y nos da esta expresión. Podemos sacar el coseno del ángulo phi. El coseno del ángulo phi, acá arriba, se puede calcular como la componente x de la velocidad 1 dividido el módulo de la velocidad 1. Componente x dividido velocidad. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa cuenta tenemos todo para hacerla. El coseno de phi es cateto adyacente sobre hipotenusa. Se reemplaza. Acá estaba el cateto adyacente. Acá está la hipotenusa. Queda esta expresión. Esta expresión, dos cosas. Primero, esto que es el coseno de phi, entonces, no sé cuánto vale beta, pero todo eso armado es el coseno de phi. Es justo lo que está acá. Así que ya se puede leer que B1 es B0 por coseno de phi. Porque es justo lo mismo. Pero por otro lado, se puede despejar el coseno de beta a partir del coseno de phi que era dato. Y el coseno de beta lo despejamos. Bien. Entonces, sabemos cuál es el ángulo beta. Volvemos a en términos de cuánto era phi en laboratorio, sabemos cuánto es beta en centro de masa. Volvemos a la velocidad V2, que tenemos sus dos componentes, y le sacamos el módulo y la dirección. El ángulo eta que está en el dibujo. El módulo se calcula, da esto, y el ángulo, el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, se calcula y da esto para empezar. Pero usando el coseno de beta que ya despejamos, da esto. Ordenando las cosas tenemos 1 menos coseno cuadrado de phi, con un raíz de 2 que sale el factor común. Y eso, y raíz cuadrada, y eso es el seno de phi. O sea, se encuentra que el coseno de eta es el seno de phi. Eta y phi son complementarios, efectivamente suman pi sobre 2. Y con eso tenemos resuelto, B2 ya lo sabíamos, en principio en componentes, pero además lo tenemos resuelto en módulo y ángulo. Y eso termina el problema. ¿Ok? Bueno, espero que puedan trabajar bien con la práctica 9. Cuiden los tiempos, no se dejen estar porque tenemos fecha de examen. Bueno, hasta pronto.